Él sabía que dejaría su cuerpo terrenal, y cuando ocurrió su partida, fue hermosa. El pueblo que lo amaba pidió su beatificación y canonización. En la vasta historia de la Iglesia, hay santos que brillaron por su palabra, otros por su sabiduría, y algunos por el poder de los milagros grandiosos que transformaron naciones. Pero también existen aquellos cuya luz se hizo grande en lo pequeño, en lo humilde, en lo cotidiano. Tal fue la vida de San Pascual Bailón, el pastor sencillo de Aragón que se convirtió en fraile franciscano y que con su amor ardiente a la Eucaristía, su humildad descalza y su alegría danzante ante el Santísimo, conquistó el corazón de Dios y del pueblo. En esta narración, recorreremos su infancia campesina, sus virtudes nacidas en la pobreza, su ingreso a la vida religiosa, el origen de su apodo de Bailón, su defensa valiente de la presencia real de Cristo en la hostia santa y finalmente sus milagros, entre los que brilla con especial fuerza la multiplicación de los panes, signo de la providencia divina que nunca abandona a sus hijos. Así fue la infancia como un pastor humilde. En un rincón agreste de Aragón, España, el 16 de mayo de 1540, nació Pascual Bailón. Era hijo de campesinos pobres cuya única herencia era la honradez del trabajo y la fe sencilla en Dios. Apenas abrió los ojos al mundo, su cuna fue el campo, y su infancia se llenó del murmullo del viento sobre los trigales y el balido de las ovejas. Desde muy pequeño trabajó como pastor, cuidando rebaños ajenos para ayudar a su familia. En medio del silencio de la naturaleza, Pascual aprendió a orar con el corazón. No sabía leer ni escribir, pero repetía las oraciones que su madre le enseñaba con una devoción que sorprendía a todos. Su pobreza fue escuela de humildad, y el cielo entero se convirtió en su libro de teología. Siempre mostró grandes virtudes en su sencillez. Mientras sus compañeros jugaban o descansaban, Pascual se arrodillaba sobre la hierba, con el rostro levantado al sol naciente, rezando al Dios que habitaba en lo alto. Compartía su escaso pan con los mendigos que encontraba en el camino, y muchas veces prefería quedarse con hambre antes que negar un pedazo a quien lo necesitaba. Los campesinos que lo conocieron decían que aquel niño tenía una bondad luminosa, como si en su corazón ardiera un fuego invisible. Siendo un joven, recibió la llamada a la vida religiosa. A los 24 años, escuchó la voz de Dios que lo invitaba a una vida más profunda. Ingresó en la orden de los franciscanos descalzos alcantarinos, donde lo recibieron como hermano lego. Allí no buscó cargos ni honores, sino los oficios más humildes: portero, limosnero, cocinero, siempre dispuesto al servicio. En el convento, su fama creció no por sus palabras, sino por su vida silenciosa y ejemplar. Los frailes lo veían pasar descalzo por los pasillos, con la mirada serena y las manos ocupadas en el trabajo, siempre acompañado de un rosario. Con cariño recibió el apodo de Bailón, pues se cuenta que en las noches de adoración, Pascual caía en un éxtasis profundo ante el Santísimo Sacramento. Su alegría era tan grande que su cuerpo entero se estremecía en movimientos suaves, como si danzara al compás de una música celestial. El pueblo, al contemplarlo, comenzó a llamarlo cariñosamente San Pascual Bailón, no por un baile profano, sino porque su espíritu parecía danzar de gozo al estar frente a su Señor. Claro que se convirtió en el defensor de la Eucaristía porque el amor de Pascual por la Eucaristía era tan intenso que muchos lo llamaban el teólogo de rodillas. No sabía escribir tratados, pero su vida entera fue una proclamación de la presencia real de Cristo en el pan consagrado. En sus viajes, cuando debía atravesar tierras donde reinaban los herejes,
Estos lo provocaban con burlas contra la Iglesia. Pascual, sin temor, respondía con sencillez y firmeza: ahí, en la hostia santa, está vivo y verdadero el Señor Jesús. Y su rostro, iluminado por la fe, convencía más que 1000 argumentos. Su tránsito al cielo fue esperado por él cuando, el 17 de mayo de 1592, en Villarreal, Pascual entregó su alma al Señor. Tenía 52 años. Se cuenta que en el momento de su muerte, su rostro se llenó de una paz sobrenatural, como quien contempla ya lo que siempre había amado en fe, el resplandor de Cristo Eucaristía. La fama de su santidad se extendió rápidamente. En su tumba comenzaron a narrarse milagros y su figura humilde se convirtió en un faro para los pobres y necesitados. El pueblo mismo solicitó su beatificación y canonización, pues, el pueblo fiel primero en España y después en América, lo invocaba con confianza en problemas sencillos y grandes. Los testimonios de curaciones, multiplicación de alimentos y consuelos espirituales se multiplicaban. La Iglesia, al reconocer su vida y milagros, lo beatificó en 1618 y lo canonizó en 1690. Más tarde, en 1897, el Papa León XIII lo declaró patrono de las obras eucarísticas. El legado de San Pascual Bailón. Hoy, siglos después, su nombre sigue vivo. En México se le recuerda como protector de los fogones, santo de la cocina humilde donde nunca debe faltar el pan. En España, su tumba en Villarreal sigue siendo lugar de peregrinación. Pero más allá de las tradiciones, su mensaje permanece claro. La verdadera alegría, la danza del alma, brota de un corazón que se sabe alimentado por el amor eucarístico de Cristo. La vida de San Pascual Bailón estuvo marcada por lo extraordinario, no porque él lo buscara, sino porque Dios se complacía en glorificar su humildad. El fraile descalzo, que apenas sabía leer, se convirtió en instrumento de la providencia, y en su paso por conventos y caminos dejó un rastro de maravillas. Los pobres lo sabían. En su presencia nunca se iba con las manos vacías. Los enfermos acudían a él, y tras una oración sencilla, muchos recuperaban la salud. Los viajeros invocaban su nombre en medio de peligros y regresaban contando cómo se habían librado de emboscadas o tormentas. Pascual nunca se atribuía nada. Levantaba los ojos al cielo y decía con una sonrisa serena: «No soy yo, es el Señor que pasa entre ustedes». Pero entre todos los prodigios, hay uno que brilló como un eco de los evangelios: la multiplicación de los panes. Era un día frío, y los pobres esperaban a las puertas del convento. Sus rostros, marcados por el hambre, se levantaban con esperanza hacia la portería donde Pascual solía aparecer con una canasta de pan. Aquel día, al abrir la despensa, encontró apenas unos trozos endurecidos. Bastaban apenas para los frailes, y sin embargo, allá afuera había decenas de manos extendidas. Pascual se detuvo, cerró los ojos y oró en silencio: «Señor mío, pan vivo bajado del cielo, ¿cómo negar alimento a quienes tienen hambre, si tú mismo multiplicaste los panes en el desierto? Tú, que nunca dejaste con las manos vacías a los que te seguían, mira ahora a estos hermanos tuyos». Tomó entonces los pocos panes, los levantó como quien ofrece un sacrificio, los bendijo con la señal de la cruz y comenzó a repartir. Al principio pensó que pronto terminaría, pero el pan seguía llenando sus manos. Cada vez que entregaba un pedazo, aparecía otro, y la canasta que debía vaciarse parecía rebosar con más abundancia. Los pobres comieron hasta saciarse, riendo de alegría, mientras Pascual lloraba en silencio, no por cansancio, sino porque veía en ese gesto la mano invisible de Cristo. Y cuando todos se retiraron agradecidos, en la despensa aún quedaba pan para los frailes. Un milagro compartido por los santos. Este prodigio no fue único.
La historia de la Iglesia guarda memoria de santos a quienes Dios concedió el mismo don, como un signo de que la caridad multiplica lo que parece poco. A San Francisco de Asís, el poverelo, vio cómo el pan de sus hermanos pobres se multiplicaba para alimentar a los mendigos que llegaban a su convento. A San Antonio de Padua, predicador incansable, también fue testigo de multiplicaciones de pan para los necesitados que acudían a él. A San Nicolás de Bari, patrono de la caridad, entregó sacos de trigo que nunca se agotaron hasta que todos los hambrientos tuvieron alimento. Y en cada uno de ellos, como en Pascual, se repetía la escena del Evangelio. Cristo mismo prolongaba en sus siervos el milagro de los 5 panes y los 2 peces. El eco espiritual del milagro. El pueblo nunca olvidó aquel gesto. Para los pobres, Pascual se convirtió en santo del pan compartido, en intercesor de las cocinas humildes, donde una olla debe alcanzar para todos. Por eso, en México y Guatemala, las familias rezan en voz baja frente al fogón. San Pascual Bailón, atiza mi fogón, que no falte pan, ni tortillas en mi comal. No se trata solo de un milagro material, sino de una enseñanza eterna. En las manos de los santos, lo poco se vuelve abundante porque Dios es generoso. El pan que Pascual multiplicó no fue solo alimento para el cuerpo, sino signo del pan del cielo, de la Eucaristía que él tanto amaba y defendía. Ahora veremos el legado de un milagro realizado y la oración a San Pascual Bailón, así que no te apartes del video y deja un me gusta. Regálame tu suscripción al canal Alas de Fe y comparte el video para que más personas sepan de este santo tan querido por todos. Gracias y sé que no me fallarás. Legado de un milagro. Hoy, su nombre sigue siendo invocado allí donde el hambre amenaza, porque su vida recordó al mundo que la providencia nunca abandona a quienes confían en Dios. Y en cada mesa sencilla, donde el pan se reparte con amor, el espíritu de San Pascual Bailón sigue danzando de alegría como aquel fraile que transformó la pobreza en un banquete de gracia. San Pascual Bailón nos enseña que la santidad no está reservada para los grandes sabios ni para los poderosos, sino para todo aquel que con un corazón humilde se entrega enteramente al Señor. En su vida vemos cómo lo pequeño se vuelve grande cuando se ofrece a Dios. Un trozo de pan que se multiplica, una oración sencilla que sana, un silencio adorador que se convierte en danza celestial. Hoy, siglos después, su figura sigue viva en las cocinas humildes de México y Guatemala, en las procesiones de España y en el corazón de quienes aman la Eucaristía. Él, que fue llamado el Santo del Pan, nos recuerda que Cristo mismo es el pan vivo bajado del cielo, el alimento que sacia no solo el hambre del cuerpo, sino la sed eterna del alma. Que al recordar a San Pascual, también nosotros aprendamos a compartir lo poco que tenemos, con la certeza de que en las manos de Dios todo se multiplica, y que nuestras vidas, como las suyas, sean un canto de amor y de gratitud, una danza silenciosa ante la presencia real de Jesús en la hostia santa. Oración a San Pascual Bailón. Oh glorioso San Pascual Bailón, humilde hijo de la tierra aragonesa, que en tu sencillez de pastor y fraile encontraste al Dios vivo escondido en la Eucaristía. Tú que fuiste defensor ardiente del Santísimo Sacramento y que en tu corazón ardía un amor puro hacia Cristo, enséñanos a acercarnos al altar con fe y devoción, a reconocer en el pan consagrado el cuerpo vivo de nuestro Redentor. San Pascual bendito, intercede por nosotros en nuestras necesidades. Haz que nunca falte pan en nuestras mesas, ni la esperanza en nuestros corazones. Que como tú aprendamos a servir con alegría, a vivir en humildad y a confiar siempre en la providencia del Señor. Ruega por nosotros, para que un día podamos gozar eternamente del banquete celestial en la presencia de Dios. Amén.